El problema de qué hacer con Alemania fue la cuestión alrededor de la cual se construyó la pequeña Europa de 1950. Estados Unidos y Reino Unido aceptaron rápidamente la reconstrucción de un Estado alemán en el oeste. Francia, sin embargo, parecía más remisa. Con la crisis de 1947, Alemania pasó a ser una potencia amiga. La solución a este cambio solo podía alcanzarse teniendo una visión comunitaria. Para poder hablar de una Europa unida, se pensó en la creación de una alta autoridad europea, supranacional, bajo el control de una Asamblea Europea y de acuerdo con los gobiernos europeos. Esta reflexión fue obra de Alemania e Italia querían recobrar un lugar honorable en el contexto internacional, y Francia quería ser protagonista de algo. Era el momento de una propuesta federal. En este momento aparecen los funcionalistas. El Plan Mayo de 1950 es la primera realización importante de la política de integración europea, según el modelo funcionalista. Detrás de esta declaración estaba Jean Monnet. El prestigio de este hizo que Francia asumiera el proyecto de crear la CECA. Abanderó el proyecto de Monnet. El siguiente paso fue una comisión especializada, presidida por Monnet. Examinaría las implicaciones técnicas del plan. Enseguida empezó una búsqueda en común entre Francia, Alemania, Italia y el Benelux. El 18 de abril de 1951 se firmó en París el tratado que creaba la CECA. En este tratado se crea una alta autoridad que encarnaba el interés comunitario, responsable ante un Parlamento Europeo y bajo el control del Tribunal de Justicia. Pronto se demostró que los políticos no estaban preparados para una concepción tan atrevida. A partir de 1953 el nacionalismo recuperó protagonismo. En 1950 apareció otro proyecto supranacional, la CED. El detonante fue la situación coreana. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte atravesó el paralelo 38. Ante esto intervino la ONU, y los Estados Unidos plantearon la incorporación de Alemania a la OTAN. Esto cuajó en el denominado Plan Playen, una declaración del presidente del Consejo de Ministros francés a la Asamblea Nacional Francesa, en la que proponía la constitución de una Comunidad Europea de Defensa. El proyecto del tratado se publicó el 1 de febrero de 1952. Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica y Alemania apoyaron el proyecto. Holanda, sin embargo, no le convencía la ausencia del Reino Unido, e Italia tenía problemas internos. Pero fue en Francia donde el plan fracasó, ya que a esta no le interesaba que Alemania tuviese un ejército equivalente al suyo. Además, en esos años aparecieron políticos con tendencias más nacionalistas. Además, el problema ruso con la muerte de Stalin parecía menor. Por último, el artículo 38 de la CED ligaba la integración militar a la unión política. Por esto y por todas las dudas francesas se pensó en la creación de la CPE, impulsada por. Esta tendría competencias en el ámbito de relaciones exteriores y coordinaría las políticas económicas de sus Estados miembros, estableciendo un mercado común. Los ministros de Asuntos Exteriores de la CECA formaron una comisión constitucional, la cual elaboró un proyecto poco federal, el cual fue aprobado el 10 de marzo de 1953. Con la caída de la CED, 1954, de nuevo apareció una orientación hacia la defensa nacional. La OTAN también sufrió un freno con la votación de 1954. Esta suponía un grave deterioro en las relaciones europeas y de estos países con Estados Unidos. Todo esto acabó en mayo de 1955, con la integración de la RFA en la OTAN. Es aquí donde aparece la UEO, propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, con sede en Londres. Con la UEO apareció una Asamblea Europea distinta a las anteriores, sin poderes prácticamente, excepto el de discutir oficialmente de problemas militares. Los parlamentos de los 7 países miembros ratificaron el tratado y Alemania pudo entrar en la OTAN, y los franceses conservar su glorioso ejército. El Sarre era otro problema en 1954, un territorio limítrofe entre Francia y Alemania que a lo largo de la historia había fluctuado en su pertenencia. En octubre de 1954 pasó a pertenecer a Alemania definitivamente, mediante un referéndum. El golpe del 30 de agosto de 1954 hizo que Monnet abandonase la presidencia de la CECA, la cual ocupaba desde 1952, para lanzar las bases de un comité de acción por los Estados Unidos de Europa. En el seno de este comité fue donde surgió la idea de mercado común.
Los países del Benelux fueron los que propusieron la idea, sobresaliendo la actuación de La conferencia decisiva fue en Mesina, el 1 y 2 de junio de 1955. Se acordó que el objetivo en materia económica era la creación de un mercado común por etapas. El denominado informe fue presentado a la Asamblea de la CECA y remitido a los ministros de Asuntos Exteriores, quienes se reunieron en la Conferencia de Venecia, el 29 y 30 de mayo de 1956. La creación del mercado común y del Euratom venían a conjugar intereses distintos. El informe suponía un consenso. Por último, elaboró dos tratados, la CEE y la CEEA Euratom. Se firmaron en Roma en 1957 y en 1958 entraron en vigor, constituyéndose las dos organizaciones. El primer tratado establecía la creación de un mercado común, cuyo objetivo era la libre circulación de personas, servicios, capitales y mercancías dentro de los 6 Estados miembros. 3 líneas de actuación a seguir: unión aduanera, eliminación de aranceles y una tarifa y política comercial única frente a terceros. En 1969 debía ser real. Unión económica, libre circulación de personas, capitales y políticas comunes agrícolas y de transportes. 3. Promoción de recursos poco desarrollados o desaprovechados. El Tratado de Euratom proponía dotar de mayor independencia energética a Europa. Además, un texto común establecía un Consejo de Ministros con diferentes funciones para cada institución, 3 organismos ejecutivos diferentes y una Asamblea común con funciones de control y un Tribunal de Justicia común.